Hay una versión de la historia de PlayStation que la mayoría del mundo nunca conoció. Mientras los jugadores occidentales disfrutaban de sus catálogos, en Japón existía un universo paralelo de títulos que jamás cruzaron el Océano Pacífico. Algunos eran demasiado extraños para los estándares comerciales de la época, otros demasiado complejos, demasiado culturalmente específicos o simplemente ignorados por editores que no creyeron en ellos. Lo que todos tienen en común es que miles de jugadores los amaron profundamente. Construyeron comunidades enteras alrededor de ellos y el resto del mundo nunca supo que existían. Lo interesante no es solo que estos juegos se quedaron en Japón. Lo interesante es lo que eso dice sobre cómo funcionaba la industria en los años 90, sobre qué se consideraba exportable y qué no, y sobre cuántas experiencias extraordinarias quedaron atrapadas detrás de una barrera lingüística que ningún editor quiso derribar. Estos son 10 juegos de PlayStation 1 que nunca salieron de Japón, y algunos de ellos van a cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente fue esa consola. Empecemos con Policenauts. Antes de que Hideo Kojima conquistara al mundo con Metal Gear Solid, ya había demostrado que era capaz de crear mundos extraordinarios. Policenauts nació originalmente en PC-98 en 1994, pero su versión definitiva llegó a PlayStation en 1996, y es ahí donde el juego alcanza su forma más completa. La historia sigue a Jonathan Ingram, un astronauta que quedó atrapado en el espacio durante 24 años en estado de hibernación criogénica, y que al despertar descubre que el mundo que conocía ya no existe. Su exesposa ha sido asesinada, su hijo lo busca, y él debe investigar un caso de narcotráfico que se extiende desde una colonia espacial hasta las calles más oscuras de la Tierra. Lo que hace especial a Policenauts no es solo su narrativa, sino la obsesión de Kojima por los detalles. Puedes inspeccionar prácticamente cada objeto del juego y obtener un comentario único. Los personajes tienen historias que se revelan lentamente, con capas de profundidad que pocos juegos de la época se permitían. Es un homenaje explícito al cine policial americano, a Lethal Weapon, a Blade Runner, filtrado por la sensibilidad japonesa de Kojima. El hecho de que nunca llegara oficialmente a Occidente fue una pérdida real para la industria. Afortunadamente, un grupo de fans dedicó años a crear una traducción al inglés que hoy permite experimentarlo completo. Pero en español, hasta el día de hoy, sigue siendo territorio inexplorado. Si Policenauts era cine interactivo con una narrativa precisa, LSD Dream Emulator era exactamente lo contrario, y eso lo hace igual de fascinante. Lanzado en 1998 por Asmik Ace Entertainment, este juego de exploración fue concebido por el artista y músico Osamu Sato, basándose en el diario de sueños real de una empleada de la compañía que durante más de una década registró cada noche lo que soñaba. Esas anotaciones se convirtieron en el material base para construir entornos completamente surrealistas que el jugador recorre en primera persona sin ningún objetivo concreto. No hay enemigos, no hay puntos, no hay narrativa convencional. Solo paisajes que cambian cada vez que tocas una superficie. Mundos que se fragmentan y se reconstituyen de formas inesperadas, y una atmósfera que oscila entre lo onírico y lo genuinamente perturbador. Cada partida dura exactamente 10 minutos, y el juego registra tus experiencias acumuladas a lo largo de 365 días en el juego. Es un experimento artístico disfrazado de videojuego, y en 1998 no había absolutamente nada parecido en ningún catálogo occidental. Hoy las copias físicas originales alcanzan precios desorbitados en el mercado de coleccionismo. Y aunque puedes encontrarlo fácilmente en formato digital, hay algo en saber que este objeto existió en una Japón de finales de los 90 y nunca encontró el camino hacia afuera, que lo hace todavía más extraño y valioso. De lo onírico pasamos a los puños,
porque Tobal 2 merece su propio capítulo en la historia de los juegos de lucha. El primer Tobal llegó a Occidente en 1996 con un gancho irresistible. Dentro de la caja venía una demo jugable de Final Fantasy VII, meses antes de su lanzamiento oficial. Fue básicamente un objeto de culto por esa razón. Pero el juego en sí tuvo ventas modestas fuera de Japón, y eso selló el destino de su secuela. Tobal 2, lanzado en 1997, es superior al original en prácticamente todo. Tiene más de 200 personajes jugables, lo cual sigue siendo un número difícil de procesar incluso hoy. Las animaciones fueron capturadas con tecnología de motion capture de alta precisión para la época, y el resultado es un sistema de combate que se siente fluido y físicamente creíble de una manera que pocos juegos de lucha del período lograban. Pero lo más ambicioso era su modo Quest, una mezcla de exploración de mazmorras en tercera persona con combates en tiempo real, que anticipaba mecánicas que no volveríamos a ver de forma generalizada hasta muchos años después. Tobal 2 fue además el primer juego en utilizar el nuevo DualShock con palancas analógicas el mismo día de su lanzamiento, una pieza de historia tecnológica que Occidente nunca tuvo la oportunidad de tocar. Luego está Baroque, y este merece atención especial porque su historia de desarrollo es tan oscura como el juego mismo. Lanzado en 1998 por Sting Entertainment, es un dungeon crawler en primera persona con una atmósfera que resulta difícil de describir con precisión. El mundo ha sido devastado por un evento cataclísmico llamado la distorsión, que corrompió tanto la realidad como la mente humana. El protagonista desciende por pisos generados aleatoriamente en una estructura llamada la neurofortaleza, muriendo repetidamente y reabsorbiendo fragmentos de memoria con cada nueva vida para intentar reconstruir qué ocurrió realmente. La narrativa se revela de forma fragmentada, casi clínica, a través de objetos y criaturas que el jugador puede absorber. No hay explicaciones cómodas, no hay un villano claramente definido. Solo una sensación creciente de culpa y confusión que el juego administra con una inteligencia narrativa poco común. Su estética pixeleada tiene una suciedad visual que el remake en 3 dimensiones para PlayStation 2 y Wii intentó modernizar sin éxito, perdiendo en el proceso toda la atmósfera que hacía al original tan memorable. En Japón se convirtió en un juego de culto casi de inmediato. Para el resto del mundo simplemente no existía. Pocos juegos capturan mejor la esencia de lo irreduciblemente japonés que Kowloon's Gate, de 1997. En él, la mítica ciudad amurallada de Kowloon es el laberinto humano que existió realmente en Hong Kong hasta su demolición en 1994, reaparece misteriosamente emergiendo del reino del Jin. El jugador es un maestro del Feng Shui enviado a restaurar el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos. La exploración se hace en primera persona a través de callejones húmedos, habitaciones superpobladas y espacios imposibles llenos de simbolismo taoísta. La mezcla de mitología china, filosofía esotérica, estética cyberpunk y mecánicas de rol creó algo tan específicamente enraizado en la cultura asiática que ningún editor occidental se atrevió a tocarlo. Y eso es precisamente lo que lo convierte hoy en uno de los objetos más buscados por coleccionistas de todo el mundo. Paradójicamente, lo que lo hizo invendible en 1997 es exactamente lo que le da valor 30 años después. Un juego que nunca intentó agradar a nadie fuera de su contexto cultural y que por eso se convirtió en algo completamente único. Cambiando de ritmo completamente, Ragugaki Showtime de 1999 es pura energía caótica destilada en un cartucho. Desarrollado por Treasure, los mismos genios responsables de Gunstar Heroes, Radiant Silvergun e Ikaruga,
Este juego de acción multijugador tiene una estética que parece diseñada por niños con crayones de colores. Y eso no es un accidente. Cada personaje está dibujado con líneas gruesas e irregulares sobre fondos planos, creando una identidad visual que es inmediatamente reconocible y completamente diferente a cualquier otra cosa en el catálogo de PS1. El gameplay es caos controlado. Los jugadores se mueven por arenas enormes, lanzándose objetos, proyectiles y partes del escenario en batallas que recuerdan al Power Stone de Capcom, pero con una energía completamente propia. Es el tipo de título que se volvería viral instantáneamente si alguien lo descubriera hoy por primera vez. Enix lo publicó en Japón, tuvo una recepción modesta, y el mundo siguió adelante sin saber lo que se perdía. Pocos legados en el desarrollo de videojuegos son tan dramáticos como el que rodea a Tear-Ring Saga. Su creador, Shouzo Kaga, fue el arquitecto original de la serie Fire Emblem. Durante más de una década, diseñó y dirigió los sistemas tácticos que definirían uno de los géneros más queridos de Nintendo. Luego, en 1999, lo dejó todo, abandonó Intelligent Systems y fundó su propio estudio independiente llamado Tir na Nog. El resultado fue Tear-Ring Saga, lanzado en PS1 en el año 2001. El parecido con Fire Emblem era tan evidente en mecánicas, en estructura de mapas y en sistemas de personajes que Nintendo no dudó en demandar. El juicio fue largo, mediático y complicado. Al final, Tir na Nog ganó el caso, porque crear un juego inspirado en un género no es lo mismo que copiar código o propiedad intelectual protegida. Pero el daño comercial ya estaba hecho, y la posibilidad de una distribución internacional nunca llegó a concretarse. Tear-Ring Saga es hoy un documento histórico disfrazado de videojuego, la prueba de lo que puede crear un diseñador cuando finalmente trabaja sin restricciones y con total libertad creativa. Front Mission 2 es otro caso que ilustra con claridad cuánto perdió Occidente por decisiones editoriales cortoplacistas. Lanzado en 1997, este RPG táctico de mechas fue el eslabón narrativo y mecánico que conectaba la saga antes de que Front Mission 3 llegara finalmente a América en el año 2000. La historia política de dos naciones en guerra, narrada con una seriedad y una madurez inusuales para los estándares de la época, se desarrollaba a través de misiones tácticas por turnos, donde cada decisión importaba y donde perder un personaje tenía consecuencias reales. El sistema de personalización de mechas era de una profundidad casi intimidante. Podías pasarte horas simplemente preparando tu escuadrón antes de una misión, ajustando armamentos, blindajes y sistemas de soporte. Era estrategia pura para jugadores que querían comprometerse completamente con un mundo y sus reglas. Los fans llevan décadas trabajando en proyectos de traducción, pero la versión completa en un idioma que no sea japonés sigue siendo un objetivo inconcluso para una comunidad que todavía no se rinde. Lo que le hicieron a Ace Combat 3 Electrosphere es técnicamente un crimen editorial. El juego salió en Japón en 1999 como la entrada más ambiciosa de la saga hasta ese momento. Tenía cutscenes animadas producidas con un presupuesto considerable, un elenco de personajes completamente desarrollado con motivaciones complejas, actuaciones de voz que le daban peso emocional a cada misión y una narrativa ramificada con 5 finales distintos que dependían de las decisiones del jugador a lo largo de la campaña. Era un juego de acción aérea que simultáneamente era una historia de ciencia ficción sobre identidad, corporaciones y lealtad. Cuando Namco decidió lanzar la versión occidental en el año 2000, eliminó prácticamente todo eso. Se cortaron más de 50 misiones, se eliminaron todas las escenas animadas, se redujo la historia a fragmentos inconexos y se perdió por completo la estructura narrativa ramificada. La versión japonesa y la versión occidental son juegos fundamentalmente diferentes. El mundo recibió una sombra del original. Solo Japón conoció la obra completa, y esa diferencia es tan grande que cuesta entender que alguien haya tomado esa decisión conscientemente.
Y cerramos con uno de los títulos más perturbadores, más difíciles de clasificar y más fascinantes de todo el catálogo de la consola. Serial Experiments Lain para PlayStation 1. Lanzado en 1998, un año después del anime que inspiró su creación, este juego no es una adaptación convencional de la serie, no intenta contar la misma historia de forma jugable. Es una experiencia completamente separada, diseñada por Yoshitoshi Abe, el mismo artista visual del anime, como una exploración alternativa de la psique de Lain Iwarakura. El jugador interactúa con Lain a través de una interfaz que simula una computadora de finales de los años 90, coleccionando fragmentos de audio, video y texto para acceder a los rincones más oscuros de su mente y su historia. No tiene género definido, no tiene una estructura narrativa lineal, no tiene un final que lo resuelva todo de forma satisfactoria, porque no está diseñado para satisfacer, está diseñado para inquietar, para hacer preguntas que no responde y para crear una sensación de proximidad incómoda con un personaje que ya de por sí resultaba profundamente perturbador en el anime. Para los fans de la serie es una reliquia casi sagrada. Para el resto del mundo es uno de los grandes objetos desconocidos de toda la era de 32 bits. Lo que estos 10 juegos tienen en común va mucho más allá de la geografía o el idioma. Cada uno representa una encrucijada en la historia de la industria del videojuego, una decisión tomada en una sala de reuniones que cambió para siempre la experiencia de toda una generación de jugadores fuera de Japón. Algunos se quedaron por barreras culturales genuinamente difíciles de superar, otros por cálculos comerciales que hoy parecen erróneos, y unos pocos simplemente porque nadie creyó que el mundo exterior estaba preparado para recibirlos. Lo que esta lista demuestra es que el catálogo de PlayStation era mucho más grande, mucho más diverso y mucho más extraño de lo que cualquier jugador occidental llegó a imaginar en su momento. Y eso debería hacernos preguntarnos cuántos otros tesoros siguen enterrados, esperando a que alguien los descubra. Si este video te abrió la puerta a una parte de la historia del videojuego que no conocías, dale like porque eso nos ayuda a seguir creando contenido como este. Suscríbete si quieres más exploraciones del catálogo retro que nadie más está cubriendo. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías alguno de estos juegos? ¿Hay alguno que crees que debería haber entrado en la lista? Nos leemos abajo.